Vamos a continuar con la serie de diálogos con historiadores. Hoy nos acompaña Alejandro Catarusa, que inmediatamente va a presentar Sergio Friedman, que me acompaña en esta serie de diálogos. Mañana, que es el último día de nuestra actividad, a la misma hora va a estar Javier Trimboli orientando su intervención a las cuestiones de transmisión del pasado por las distintas vías y por distintos procesos. Los invito a que también mañana nos puedan acompañar y participar de ese intercambio. Le paso la palabra a Sergio para hacer la presentación de Alejandro Catarusa y ya arrancamos con la charla. Bueno, muchas gracias Darío, bienvenidos, bienvenidas nuevamente. Alejandro Catarusa, que seguramente ya lo conocen, es historiador, recibido en la UBA, hizo estudios de posgrado en la Universidad Complutense de Madrid, se desempeña como profesor titular de la Cátedra Teoría e Historia de la Historiografía en la Universidad de Buenos Aires, también es profesor en la Universidad de Rosario, dicta seminarios de doctorado en diferentes universidades del país, es investigador independiente del CONICET, con asiento en el Instituto Rabiniani de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Bueno, investiga temáticas relacionadas a los procesos de construcción de representaciones colectivas del pasado, usos políticos del pasado. En esa línea dirige el proyecto titulado Las representaciones del pasado en la Argentina entre las disputas historiográficas y las batallas políticas, 1930-1976. Bueno, es autor de una prolífica obra, menciono algunos libros nada más. Historia de la Argentina, 1916-1955, por Editorial Siglo XXI de 2009, que ya lleva su cuarta edición hacia el 2020. Los usos del pasado, la historia y la política argentina en discusión, 1910-1945, por Sudamericana, 2007. Más atrás en el tiempo, Políticas de la Historia Argentina, 1860-1960, en colaboración con Alejandro Eugenian, por Alianza, 2003. Bueno, le doy la palabra a Alejandro para no hacerlo tan extenso y después conversamos. Bueno, muchas gracias, Darío, muchas gracias, Sergio. Quiero agradecer en particular la invitación de UNIPE y a ellos dos por haber tenido el contacto conmigo para estar hoy aquí. Les agradezco además a todos y a todas. Veo allí gente conocida, a las que saludo particularmente, y bueno, otro tanto a quienes no conozco. La idea era hoy hablar en el ciclo de estas charlas de qué era lo que había pasado en las últimas décadas. Después discutiremos el corte temporal en un área que sería la constituida por la historia de la historiografía, la historia cultural y la historia de las ideas en la Argentina. Entonces, yo voy a comenzar haciendo algunas observaciones sobre el propio título y sobre las posibilidades y los límites de construir un panorama exhaustivo o acabado de un área que, bueno, espero convencerlos de esto, ha sido particularmente fértil y dinámica en los últimos tiempos. Sin embargo, yo diría que tendríamos que distinguir entre al menos dos grandes áreas dentro de este conjunto. Por un lado, lo que solíamos o solemos todavía llamar historia de la historiografía, y por otro, la historia cultural y la historia de las ideas. Yo voy a intentar señalar algunos movimientos que me parece que afectan al conjunto de las tres áreas, pero convendría tener en cuenta que hay dinámicas y evoluciones propias
de cada una de estas áreas. Solo por señalar algo que creo que hay que tener en cuenta, en su versión más tradicional, la historia de la historiografía está sobre todo alentada, a mi juicio, por la presencia en muchos planes de estudio de una materia, de una asignatura que lleva ese nombre. En cambio, la historia cultural y la historia de las ideas está animada por un movimiento más vasto o unos intereses más vastos. Si yo tuviera que detectar algunos movimientos conjuntos de gran envergadura en el área, o en estas dos zonas que acabo de mencionar, diría que en el caso de la historia de la historiografía, lo que se ha observado en las últimas décadas es un movimiento significativo hacia la atención a la construcción colectiva de relaciones con el pasado, de imágenes del pasado, a sus usos en el combate político y a la actividad de actores que podemos llamar extraacadémicos en el proceso de producción de estas representaciones del pasado. Anticipo aquí algo que diré luego un poco más adelante. Como verán, una empresa de ese tipo tiene un costado político muy acusado, ¿no? En el caso de la historia cultural y de la historia de las ideas, yo creo, de esto voy a hablar, como les decía, un poco más adelante, pero que el movimiento de mayor envergadura está anclado en el diálogo con la historia política y la historia social. Y en ese sentido, si yo tuviera que forzarme a detectar un movimiento general en estas tres áreas, diría que es el de no la abolición, porque sería un término un poco fuerte, pero sí la difusión, la dilución, sería el término más adecuado, de los límites claros entre estas especialidades y la historia política y la historia social. Quiero decir, como un efecto de largo plazo, probablemente, de algunas evoluciones de la historiografía internacional de los años 60, yo diría que tanto la historia de la historiografía como la historia de las ideas y la historia cultural tienen en su práctica en la historiografía argentina hoy un costado muy, muy próximo a la historia política y la historia social. Voy a poner algunos ejemplos que permitirán ver y sostener la existencia de ese fenómeno. Últimamente, Darío Pulfer, Claudio Panella, Julio Melón han trabajado sobre esto. Las revistas y publicaciones periódicas de la resistencia peronista, posteriores a 1955, han sido tomadas como un objeto de estudio sistemáticamente indagado. No es que antes esto no se hubiera atendido, sino que ahora esa atención es sistemática. Mencioné solo algunos de los historiadores que se dedican a esto. Es muy difícil señalar si el estudio de las revistas políticas, sean de la resistencia peronista o del radicalismo de los años 30, son un objeto de estudio propio de la historia política o propio de la historia cultural, o aún propio de la historia de las ideas. Yo creo que son proyectos de investigación, programas de investigación, objetos de estudio que cabalgan o
que tienen estas dos dimensiones. La dimensión cultural de los procesos políticos, que tratan de atender a estas dos dimensiones, la dimensión cultural de los procesos políticos y las dimensiones políticas de emprendimientos culturales, plenamente culturales, como son la fundación, la creación de una revista o de una publicación periódica. Los ejemplos podrían multiplicarse, no es este el único caso, pero me parece que esto revela bien lo que yo comentaba antes acerca de que en el cruce de historia política, historia cultural, historia de las ideas, se están produciendo movimientos y novedades significativos. Esta característica no es solo local, no es solo argentina, en realidad empalma con procesos que tuvieron lugar o que están teniendo lugar en la historiografía internacional desde hace varias décadas. En ese movimiento los fenómenos culturales, los fenómenos que en otros tiempos solían llamarse superestructurales, fueron retomados con ímpetu al punto de sostener muchos historiadores la existencia de un hipotético giro cultural en los estudios históricos, frente a lo que había sido el giro económico y social iniciado en los años 30 y luego ratificado en los años 30 por los análisis, ratificado luego en los 60 ya en etapa brodeliana. Se suponía que ahora la atención pasaba a estar centrada en fenómenos de cultura que se utilizaban, decían algunos abusivamente, como la clave central como la llave que permitiría explicar el conjunto de los procesos históricos. Hay algunas características específicamente locales argentinas de ese movimiento más amplio que se registra en el escenario de la historiografía internacional. Yo entiendo que sí. No es que yo esté absolutamente negado a imaginar un contexto historiográfico internacional, incluso he hablado de él en estos minutos, pero creo que los tonos de la vida historiográfica siguen teniendo una impronta nacional muy acusada, en general como muchos otros fenómenos vinculados al mundo cultural. Entonces decía, esos rasgos locales tienen que ver en buena parte con las condiciones de producción. Me refiero a las transformaciones que tuvieron lugar en la base institucional de la historiografía argentina desde el fin de la dictadura militar en adelante. Esto reclama una pequeña explicación. Yo creo que forzado a organizar una periodización de largo aliento, si alguien me forzara a organizar una periodización de largo aliento en la historiografía argentina, estaríamos hoy en una coyuntura que se abrió al final de la dictadura militar iniciada en 1976. Por supuesto, ha habido cambios, se pueden detectar transformaciones en los elencos, transformaciones en las áreas de investigación privilegiadas y demás. Sin embargo, como les digo, yo creo que la coyuntura en la que hoy está la historiografía argentina se abre con el fin de la dictadura. E insisto en que esto tiene que ver con las condiciones de producción. Una evidencia, a mí me parece, de esa circunstancia, del hecho de que estemos todavía hoy en una coyuntura abierta a comienzos de los años 80, decía una evidencia, es, entiendo, el crecimiento tendencial
del complejo institucional dedicado a la historia en la Argentina. Algunas cifras que usé en otra ocasión pueden dar idea de ese crecimiento. En la Universidad de Buenos Aires, hacia fines de la década del 80, los estudiantes de historia eran 1.600. En 2015 eran 2.960. En el mismo periodo los graduados pasaban de 34 a 86 anuales, naturalmente. Y el total de alumnos de historia en las universidades nacionales en el año 2015 era de 20.000 personas, contándose para esa época con unas 30 carreras de historia, que ahora serán algunas más. Entonces, ¿qué es lo que da continuidad? ¿Dónde fundo yo la continuidad entre la coyuntura del fin de la dictadura y la situación de hoy? En que ese crecimiento del espacio social dedicado a la investigación en historia y de la base institucional, ese crecimiento continuó por efecto de la normalidad, dicho esto entre comillas, institucional, más allá de las crisis económicas. Es decir, no se trata de que la historia se haya convertido en una ciencia social o en una humanidad, en una rama de las humanidades particularmente atendida, que le robáramos estudiantes a otras especialidades, sino más bien de un crecimiento vegetativo, si ustedes quieren, que es fruto de la continuidad institucional. Y la continuidad institucional está directamente vinculada al contexto político. Es la puerta por la que el contexto político opera sobre la producción o sobre las condiciones de producción en la historiografía argentina hoy. Sí me gustaría señalar que hay un cambio muy profundo en desarrollo desde hace unos 10 años, cuyos efectos ya son muy importantes, pero cuyo fin, el fin de los efectos, quiero decir, no se avisora, que es el proceso de digitalización y de políticas de publicaciones de acceso abierto, que ha transformado la comunicación en una comunidad científica, como es la de la historiografía, y la ha cambiado radicalmente. Eso, a su vez, después voy a volver a esto, ha favorecido otro proceso que volvió a comenzar, recomenzó con el fin de la dictadura, que es el vínculo de la historiografía argentina a lo que podríamos llamar la historiografía internacional o a destinos nacionales, quiero decir extranjeros, aún siendo nacionales, que, decía, recomenzó luego el fin de la dictadura y se aceleró con las posibilidades que los nuevos medios de comunicación, redes y demás nos dan. En ese contexto de crecimiento, voy a hacer aquí una observación. Los números crudos tendrían que complementarse con otra observación que quizá tendría que haber realizado antes. Cuando yo señalo el crecimiento de los estudiantes, no estoy poniendo en el centro otro proceso importante, que es el de consolidación institucional y reprofesionalización. Es decir, este no es un complejo institucional que solo crece, sino que el reclamo de realizar ciertas prácticas para ingresar o mejorar la situación en el sistema, la situación de los estudiantes y de los graduados en el sistema de enseñanza o de investigación,
impulsa la producción de investigaciones de base en todas las universidades nacionales. Entonces, más universidades significan más carreras de historia, más institutos de investigación, más publicaciones, más congresos, más ponencias. El crecimiento del número de estudiantes significa más tesis. De modo que, como les digo, no se trata solo de crecimiento en números, sino que eso tiene un efecto en la producción y en la vida académica que se despliega en este contexto institucional. En ese contexto, en lo que hace a nuestra área, yo también voy a proponer algunos movimientos que me parece que tuvieron lugar, algunos movimientos de fondo. En principio, y en los últimos 20 años, la consolidación de la historia reciente. Alguien podría preguntarme si también en el campo de la historia de la historiografía, en el campo de la historia de las ideas y de la historia cultural, y yo respondería que sí. Hay ya cierta literatura que analiza con base empírica fuerte la expansión de los estudios dedicados a la historia reciente en la Argentina de hace 20 años a esta fecha. Y una mirada más impresionista, reconstruida por la participación en comisiones de investigación, en comisiones de doctorado y demás, permite observar ese mismo movimiento. Además, hay una evidente consolidación institucional en esa área y las publicaciones dan cuenta, tanto las revistas como los libros, de ese movimiento, que afecta también a la historia de las ideas, la historia cultural, la historia de la historiografía. Y el otro movimiento de largo aliento de fondo, me parece que tiene que ver con lo que dije en algún momento. La historia más prestigiosa o el área más dinámica al momento de la instauración de la dictadura militar parecía ser el área económica y social. Muchos de los historiadores, que luego serían historiadores exitosos, se dedicaban incluso a temas económicos duros en el periodo colonial. Yo creo que en estos últimos 30 o 40 años, la historia cultural y la historia política, tal como ocurrió en el escenario historiográfico internacional, se transformaron en algunas de las áreas más dinámicas. En ese contexto, voy a mencionar algunos centros de investigación, no en el sentido, algunos núcleos temáticos de investigación en torno a los cuales tienen lugar ciertas discusiones o reinterpretaciones de envergadura de la historia argentina. El límite para ese ejercicio, por supuesto, es mi propio interés. Quiero decir, aunque yo me dedico a la historia de la historiografía, me interesan más algunas cosas que otras en la producción. Entonces, seguramente es un panorama sesgado e injusto para muchos historiadores que trabajan otros temas. En lo que hace a la historia de la historiografía, yo creo que, recuerden que la idea era ofrecer sectores de la investigación donde se hayan producido novedades sustantivas de alguna relevancia. En el área de la historia de la historiografía, por un lado, entendiendo historia de la historiografía en un sentido estrecho, la historia de la producción historiográfica más académica, más formal, una novedad de los últimos 10 años, quizá un poco más, fue la apertura a la situación en el interior.
esa apertura a la situación en el interior, después voy a decir algo más de esto, fue paralela a los estudios sobre los intelectuales, la organización de algo semejante al campo cultural en escenarios del interior. Eso devino en que ya es imposible sostener el viejo relato de la profesionalización centrada en la nueva escuela histórica, en las primeras décadas del siglo XX, porque este solo habría afectado, como todos sabíamos por otra parte, pero no habíamos dicho, habría afectado solo a las universidades de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras y algún instituto de Derecho, y de La Plata. En el resto del interior no se sabía qué había pasado, ese relato de todas maneras pretendía ser nacional, y hoy se cuenta con una visión de qué era lo que había ocurrido. Por supuesto, hago un pequeño paréntesis aquí, esto es fruto también de un cambio en la situación institucional. Muchas de las universidades, viejas o nuevas del interior, tienen seminarios de historia regional, y en los seminarios de historia regional, la tendencia natural es a trabajar sobre fuentes locales. Esto es lo que ha hecho crecer, tanto en historiografía como en historia cultural, los estudios sobre vida cultural, política y demás en el interior. Por eso hoy se puede contar, hace 15 años se puede contar, con un libro como el de César Tach y Darío Macor, que echaba una mirada a la invención del peronismo en el interior, descentrando el relato tradicional y previo, que estaba atento solo a las grandes ciudades. En el terreno de la historiografía, el segundo movimiento que a mí me parece importante es el que anticipé, la apertura a actores extraacadémicos en la construcción y difusión de relatos del pasado, lo que suele llamarse usos del pasado, construcción de visiones colectivas del pasado y demás, sobre lo que no voy a abundar porque, como decía Sergio, es aquello a lo que me dedico, así que si quieren conversamos después. En cuanto a estos movimientos grandes y significativos que yo estaba tratando de proponer, yo creo que en cuanto a historia cultural e intelectual, se mantiene atenuado un rasgo que caracterizó la situación del comienzo. Digo, se mantiene aunque atenuado, que es el fuerte diálogo, el fuerte papel que tuvieron en la consolidación de ese área de estudios en historia las gentes y los grupos que provenían de las letras y de la filosofía. Si en una época fueron Oscar Terán y Beatriz Arlo, por poner dos ejemplos, hoy grupos como los de Silvia Zahita, por ejemplo, que tiene sede en el mismo Instituto Rabiniani, más otros historiadores que provienen de la filosofía, revelan que ese diálogo entre la historia cultural, intelectual y de las ideas y las gentes de historia y letras sigue existiendo. Creo también, y aquí vuelvo a señalar el límite por mis intereses, creo también que ha habido un paulatino movimiento de reconsideración del funcionamiento del mundo cultural en un sentido amplio, ¿no? Incluyendo la cultura de masas, para decirlo rápidamente, en los años 30. Esa reconsideración impacta directamente sobre esos mismos temas, pero para el primer peronismo. A ver si lo puedo decir rápidamente, para no abusar. Yo creo que hoy está desactivada en sede académica, aunque funciona a escala de los medios, la idea de que los enfrentamientos en torno a la aparición del peronismo, 43
45, 46, en esa coyuntura, fueron librados por bloques homogéneos que heredaban las tradiciones de los años 30. Eso es empíricamente inverificable. No se puede sostener más y ya no se sostiene en sede académica. Sí, como les digo, es un argumento funcional en otras áreas. ¿Quién sostenía esto en 1945, 1955? Lo sostenían los intelectuales de ambos bandos en lucha. Quiero decir con esto que, para poner un ejemplo, ni Borges, ni Jorge Luis Borges, ni Arturo Jauretche querían recordar en 1945-46 que Borges había prologado el poema Paso de los Libres que Arturo Jauretche, radical insurrecto, había publicado en 1934. Para disipar toda duda del perfil del poema, la editorial que lo publicaba se llamaba Boina Blanca, a todas luces una editorial radical. La persona que, al parecer, impulsó esa participación de Borges en el prólogo fue Homero Manzi, héroe cultural del peronismo, forjista, amigo de Borges y amigo de Jauretche, que sin embargo formó en las filas de la Unión Democrática y se integró al peronismo recién en 1948. Lo que quiero decir es que la acumulación de evidencia empírica sobre cómo estaban constituidos los bloques político-culturales que se enfrentaron en 1945-46, demuestra que estas no eran las continuidades de dos supuestos bloques también homogéneos que habían actuado en los 30, sino que todo estaba reconfigurándose. Ocurre con el revisionismo, para volver a historiografía, y es un poco lo que Silvia Sigal señala en el capítulo del libro de Juan Carlos Torres sobre el peronismo. Entre el 43 y el 46 todo estaba más o menos abierto. Por eso aparecen configuraciones que nos llaman la atención. Un proceso parecido, me parece a mí, un proceso semejante, me parece a mí, está ocurriendo con la producción posterior al 55, con la producción referida, ¿no?, a estas dimensiones del combate, a estas dimensiones culturales del combate político luego del 55. Allí decía, por un lado, los estudios con base empírica amplia, antes se contaba con algún número de algún periódico, hoy esa base empírica se ha ampliado mucho, de la resistencia, y creo que también se está avanzando paulatinamente con algunos medios de comunicación de masas. Algo de una tesis que salió no hace demasiado tiempo sobre la revista Sí, No, sí, tampoco nos vamos a hacer decididos. Considerada como un actor político del proceso de los 60. Y un último punto, en la historia cultural e intelectual, que a mí me parece también relevante, vuelvo a repetir que tengo el límite de que es un tema que además me interesa y me ha convocado, es el de las culturas juveniles de los años 60 en adelante. Estoy pensando en los trabajos de Virginia Manzano o de Isabela Cose, solo por citar a dos de las historiadoras en cuestión. Esto va a empalmar directamente con la historia reciente, es decir, que también en este campo tan dinámico de la historia reciente, las cuestiones vinculadas a la historia cultural, entendida esta en un sentido amplio, y a la cultura
y a la historia cultural y a la historia de las ideas, y en parte a la historia de la historiografía, porque piensen ustedes que, por poner un puro ejemplo, buena parte de la batalla del 55, buena parte de la batalla que libra el peronismo y sus antagonistas en el 55, es por construir y difundir imágenes del pasado que acababa de terminar. Uno de los objetos centrales de lucha en esas fechas fue la imagen de qué había sido el peronismo. No en vano, uno de los elementos que la temprana resistencia utilizaba para distinguirse era una flor de no me olvides, y las invocaciones de los primeros resistentes a no olvidar la experiencia peronista que replicaba el otro bando, ¿no? El bando antiperonista decía lo mismo, no hay que olvidar la experiencia peronista, lo que revelaba que había una batalla en ciernes por la atribución de sentido a aquello que acababa de terminar. Bien, esto era lo que tenía para decirles y escucho vuestras opiniones, críticas y preguntas. Tenemos dos opciones, como en los días anteriores, para ir anotando en el chat alguna pregunta o comentario, o si alguien de viva voz quiere establecer alguna pregunta, pide la palabra y la vamos dando. Ahí después de agradecerte, Alejandro, la presentación, ahí hay una primera pregunta: ¿qué cantidad de egresados hay por año en las carreras de historia? Vos diste el dato del 15, ¿cierto? Sí, pero esto era, el dato que yo tenía era de la UBA en 1989 y en 2015. En el 89, 34, y en el 2015, 86. De todas maneras, permítanme pasar un aviso casi institucional. Los anuarios de la Secretaría de Políticas Universitarias están colgados, se pueden consultar y están muy bien. Luego hay series estadísticas colgadas de cada, o bueno, no de todas, pero de muy buena parte de las universidades, de los departamentos y oficinas de estadística de las universidades. Así que esos son datos que no son difíciles de conseguir. Calculen de todas maneras que si la UBA tiene en 2015 86 graduados de todas las especialidades, licenciatura y profesorado, imaginen que Rosario, La Plata son las otras grandes, Córdoba, y el resto debe estar notablemente por abajo de eso. No sé yo si si está colgada alguna estadística que permita acceder directamente a ese dato. Me parecía que había una pregunta más en el chat, pero no sé cómo volver. Y dice alguna estadística del resto de las provincias, que es lo que vos estabas contestando, y cuál es su evaluación de la producción de las historias regionales. Bueno, a ver, yo en principio voy a retomar un argumento que ya planteé, que a veces, cuando lo he planteado en el interior, genera alguna crítica, pero creo honestamente que es así. Lo que ha alentado la producción de historia provincial y regional es la existencia, es la consolidación institucional que genera la creación de institutos de investigación locales
y la existencia de un seminario de historia regional como materia, que debe ser aprobado. Eso genera una producción que antes no existía, como no existían las carreras en los escenarios locales. Dicho esto, yo creo que el aporte, por ejemplo, en los dos asuntos que yo mencioné, tanto el de una visión de la historia de la historiografía, donde se demuestra que lo que estaba pasando aquí en Buenos Aires a principios del siglo, en cuanto a la profesionalización, no estaba pasando en el resto del país, y que era lógico pensar que no estaba pasando, el asunto era explicar qué cuernos era lo que estaba pasando. Me parece que es un aporte eficaz, como el del peronismo en el interior, como el de la organización de espacios de producción cultural en algunas zonas, ciudades del interior, o como la construcción de identidades colectivas en algunos territorios nacionales. Ahora bien, también creo que la condición de historia regional, regional de una producción historiográfica, no garantiza que ésta sea de calidad, para decirlo de modo antipático. Garantiza solo que es regional. Yo creo que en muchas universidades del interior se está trabajando con mucha seriedad. Y que en muchos casos la producción allí afincada alcanza los estándares académicos de la Universidad de Buenos Aires sin mayor problema. Y en otros casos no lo sé. Entiendo que no me atrevo a hacer un balance general, pero sí llamó la atención acerca de que la solidez de la producción o la falta de ella no se explica necesariamente por su condición de historia producida en el interior. Otra pregunta sobre lo mismo. Sí. ¿Qué aportes metodológicos ofrecen los estudios del interior en cuanto a la historia de las ideas? ¿Del interior? Sí. Bueno, ya les digo, yo creo que hay estas dos zonas que ya mencioné. Por una parte, los procesos de construcción de espacios sociales y bases institucionales dedicadas a la producción de bienes y circulación de bienes culturales en lugares de los que no se sabía absolutamente nada. La organización, el papel de, bueno, hay quien ha trabajado con la noción de campo intelectual en el caso de Santiago del Estero, hay quien ha trabajado no con campo intelectual, pero con otro andamiaje teórico para el caso del territorio nacional de La Pampa. Eso termina rebotando también en la historia de la historiografía. Muchos de estos primeros intelectuales, dicho esto entre comillas, o si prefieren, expertos, que actúan en las ciudades del interior y en los territorios, se dedican también a alguna forma de la historia, o a lo que ellos entienden que es alguna forma de la historia. Así que me parece que ese es el aporte, la idea de que no puede tener pretensión de ir más allá de la situación porteña y de las grandes ciudades, el relato habitual acerca de la organización de un campo intelectual en torno al centenario. Ese es, a mi juicio, ver qué pasaba con el mundo de la cultura y con el mundo intelectual en estos otros espacios que no eran los de las grandes ciudades del litoral. Siguiendo con este tema, Nora dice, la historia regional aún sigue siendo escasa y en lucha desde Tucumán y el norte. Gracias por la exposición. Me repetí, Sergio, que no la vi esa.
La historia regional aún sigue siendo escasa y en lucha, desde Tucumán y el norte. Más un comentario, ¿no?, que una pregunta. Sí, yo, como les digo, a mí me parece que es un movimiento, es un movimiento que está ocurriendo. Los frutos que ha venido dando, como les digo, en el tema del peronismo y el tema de la historia de la historiografía y de los estudios de historia cultural, son benéficos para la producción historiográfica general. Y bueno, hoy en día hay inclusive, yo a esto no agregué, porque quizá no era pertinente, pero no agregué la tendencial afirmación de las humanidades y las ciencias sociales en CONICET. Hoy en muchas de estas universidades nacionales hay institutos CONICET de doble dependencia. En Salta hay uno, por ejemplo, por citar uno que recuerdo, pero hay en Rosario también, en Comahue también. Yo creo que esto es benéfico para la producción historiográfica argentina en general. Sobre eso, un poco relacionado con eso, yo también te quería hacer una pregunta que tiene que ver con esto de cómo los contextos políticos de producción impactan en la historia, en los modos de hacer historia. Y en tu planteo hay como una continuidad a partir de los años 80, pero también hablaste de algunos cambios en los últimos 10, 20 años. ¿Se podría profundizar un poco más en cómo impactan, digamos, estas últimas décadas? Estoy pensando en la coyuntura del kirchnerismo con la reivindicación de una generación, la reedición de obras del llamado pensamiento nacional, la expansión del sistema de becas. Digo, ¿qué elementos nuevos podemos encontrar más allá de la digitalización para pensar cómo impactan los nuevos contextos de producción o cómo van a impactar? Porque también hay muchas cuestiones de los últimos años que a lo mejor todavía no vemos los resultados, ¿no? Pero podemos tal vez reflexionar un poco sobre lo que se viene, ¿no? Cómo está impactando también hoy el contexto político en la historiografía. Bien. A ver, una especie de vicio, quizá de formación juvenil, me hacía poner el foco sobre aquello que a mí me parecía la continuidad, porque en un contexto que llamémoslo provisoriamente democrático, la alternancia en el gobierno te da una sensación en un país como la Argentina de posibilidad de cambio permanente, ¿no? O sea, gana el kirchnerismo, se amplían las becas CONICET, gana el macrismo, se reducen las becas CONICET. O sea, parece haber más en juego en un país como la Argentina. Más en juego me refiero a este tipo de cosas, posibilidades de investigar, recursos me refiero a dinero, claramente, y demás, que lo que hay en juego en otros países que tienen una vida económica más sosegada, por decirlo de algún modo. Entonces, la opción de imaginar una coyuntura historiográfica que se abre con el fin de la dictadura, es la opción, deviene de la opción por privilegiar los factores político-institucionales, no los económicos. Si tuviera que hacer, en cambio, una periodización en torno a lo económico, bueno, yo diría que hasta el kirchnerismo, por razones diversas, estuvimos viviendo, o fue, para usar el título de una película famosa en su tiempo, fueron los años que vivimos en peligro. Acaba de morir Susana Torrado, que fue la investigadora a quien Cavallo mandó a lavar los platos. Muchos de nosotros podemos recordar las penurias para el financiamiento de la investigación.
en tiempos del menemismo. Diría, en realidad Sergio me preguntaba por los cambios en tiempos del kirchnerismo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Mi tesis de la coyuntura y la continuidad está fundada en razones estrictamente político-institucionales que tienen que ver con que no hubo intervención en las universidades nacionales, no hubo exiliados, no se cerraron carreras, no hubo desaparecidos por el delito de opinión, y eso genera una continuidad que hace que yo lleve trabajando en la universidad pública, en la Universidad Nacional de Rosario y en la UBA, desde el año 1985. No sé cuántos años son, pero son un montón. La gente que volvió a la universidad o que llegó a la universidad en 1973 no podía exhibir 40 años de continuidad institucional. ¿Se entiende? Ahora, en cuanto a las coyunturas más económicas, diría, yo creo que la política científica del kirchnerismo nos benefició. No nos benefició particularmente, quiero decir, no más que a las ciencias duras, pero entre las peleas que dio una amiga y colega, Dora Barrancos, por sostener ciertos criterios propios de las ciencias sociales en el directorio de CONICET, más un crecimiento general de los recursos asignados a ciencia y tecnología, más la transformación de la Secretaría en ministerio, bueno, eso, bueno, más la recomposición salarial, porque no olviden ustedes que la recomposición salarial en los elencos de docentes universitarios termina rebotando en la investigación, porque las semidedicaciones y las dedicaciones exclusivas obligan a investigar. O sea que un aumento salarial en esos niveles termina ampliando la base de la investigación. Diría, por el lado duro, eso. Luego está por investigarse, hasta donde yo sé, no ha habido por lo menos yo no he registrado publicaciones ni investigaciones sobre aspectos que fueron más polémicos, sobre todo de cara al mundo de la historiografía académica. Estoy pensando en el Instituto Dorrego, por ejemplo, que generó allí una disputa, una polémica a fines de la gestión kirchnerista. No, efectivamente, como decía antes, la continuidad no puede predicarse para la cuestión del financiamiento ni la cuestión económica. Efectivamente, como decía Sergio, tenemos a la vista lo ocurrido en 2016 y, bueno, la vuelta, el ajuste y la vuelta del Ministerio de Ciencia y Tecnología a su condición de secretaría, ¿no? No conozco estudios, por ejemplo, que, siendo que la mayoría de las personas que se dedican a la investigación en historia en este país obtienen su principal salario del mundo universitario, son pocos los historiadores, investigadores de CONICET puros, los hay, pero son minoritarios respecto a los otros. No hay un estudio que yo conozca acerca de la evolución del salario real de los docentes universitarios en estos 20 o 30 años. Pero sí, evidentemente lo que está en juego en países como la Argentina es más que lo que hay en juego en escenarios nacionales más asentados. Gracias. Te leo una del chat. Sí. Como para ir cerrando de a poco.
Fabián dice, ¿en qué lugar se encuentra la historiografía argentina en un contexto que luego de la caída del muro de Berlín, gran parte de las nuevas investigaciones han girado a problemáticas globales, muy influenciadas a las ideas globalistas? Muchas gracias. Bueno, no me acuerdo quién era el autor de la pregunta. Fabián. Fabián. Yo creo que aquí habría que distinguir varios fenómenos, porque inclusive en los últimos años ha habido un movimiento historiográfico que reivindica la vocación de volver a hacer una historia global. Digo, más de un historiador ha señalado ya que la disciplina que practica es particularmente sensible a las modas, ¿no? Entonces, hubo una moda en los 90 extendida de trabajar con un cambio de escala, lo que se llamó microhistoria, que fue una iniciativa fugaz pero feliz, feliz en el sentido que fue muy apreciada y muy ponderada, y hace unos 10 años se fortalecieron los grupos que intentaban volver a hacer una historia con pretensión global. Entonces yo distinguiría este movimiento de lo que me parece que está por detrás de la pregunta de Fabián. Corregime, Fabián, si interpreté mal la pregunta, pero lo que me pareció que había detrás, bien, lo que me pareció que había detrás de lo que Fabián preguntaba era la preocupación por cuestiones, por una agenda de historia de escala nacional frente a un contexto político de globalización. Yo creo que la historia nacional en la Argentina goza de buena salud, me parece. Por ahí porque tenemos la suerte, dicho esto con un poco de, entre comillas, tenemos la suerte de contar con un fenómeno que sigue vigente, como es el peronismo, que llama la atención de investigadores locales y extranjeros. No todos los países latinoamericanos cuentan con un fenómeno de este tipo, cuya existencia se prolonga mucho en el tiempo, pero que además el peronismo, la etapa del peronismo clásico todavía es estudiada en el mundo académico norteamericano, ¿no? Del cual han surgido algunos textos como el de Daniel James, importantísimos para la historia del peronismo. Así que yo creo que por historia nacional, voy a precisar esto un poco, me refiero a una historia cuya agenda remite a problemas que transcurren en el actual territorio argentino, para decirlo brutalmente. O sea que los estudios que se realicen en la Universidad de La Pampa sobre los intelectuales en el territorio nacional de La Pampa a principios del siglo también caben dentro de la historia nacional. Fíjense incluso que esto tiene directamente que ver con los planes de estudio. Es decir, ustedes, en general, los estudiantes tienen de 3 a 4 historias argentinas en sus carreras en general, siendo que medieval tienen una sola, moderna tienen una sola, contemporánea tienen una sola, algunos festejarán y otros penarán por esta circunstancia. A lo mejor la nueva coyuntura del acceso a los documentos puede cambiar esta situación. Si me permiten, voy a hacer un alto aquí. Yo hablé de lo de las políticas de publicaciones de acceso abierto, cómo impacta la digitalización y demás. Piensen que eso
puede dar comienzo a un movimiento que transforme sí epistemológicamente, de manera muy profunda, nuestra práctica. Digo, nuestra práctica científica. Porque hasta el momento, el historiador, cuando citaba fuentes, se erigía en el intérprete. Es decir, Halperin decía que en el archivo de las actas capitulares de Santiago del Estero, en el anaquel 18, caja 23, folio 54, decía tal cosa, no solo uno lo creía porque, bueno, había cierto pacto de buena fe científica allí, pero era Halperin el que interpretaba. El día en que una masa suficiente de documentos esté liberada para la consulta online, el historiador verá erosionada su capacidad para fijar interpretaciones sobre los documentos. Por supuesto, para esto falta mucho. Alguien podría agregar, por suerte, para esto falta mucho, pero este es el inicio de un camino en ese sentido. No me acuerdo cómo llegué a esto, por la pregunta de Fabián y la historia nacional, ¿no? Global. Era eso, ¿no? Entonces, Sí. no, lo que yo decía era que me parece que la historia nacional, en el sentido de una historia dedicada a temas, problemas, procesos que han transcurrido en el actual territorio argentino, goza en la Argentina de buena salud. Lo que tampoco imaginen es que este país, bueno, hoy tenemos un ejemplo claro de lo que está pasando hoy. La Argentina no va a jugar un papel decisivo en el problema de Ucrania. En este sentido, la historia nacional de la Argentina, salvo por el peronismo o alguna otra cosa que pueda ser excepcional, no forma parte de la agenda de investigación de la historiografía internacional. En ese sentido tenemos que ser muy medidos, muy austeros. Hay alguna tesis doctoral que se dedica en Francia, que se dedica a temas de aquí, o en España, en la perspectiva transnacional, pero no es el de la historia argentina un gran tema a escala internacional, ¿no? Bueno, leemos una pregunta más, si es que no estamos abusando. No hay problema, para nada. Bueno, gracias. Cristian Abel Toledo. Buenas tardes, felicitaciones. ¿Se podría decir que hay una escasa producción en la historia de las ideas sobre las ideas de Perón, no así sobre el peronismo? Me está haciendo pensar, tratando de cotejar los dos objetos de estudio. Diría que hay más producción sobre el peronismo que sobre las ideas de Perón, sí, diría que sí. No recuerdo, creo que lo último que recuerdo en esa clave es lo de José Fernández Vega, así se llamaba, me parece, Universidad de Quilmes. Después no he vuelto a ver, puede ser que se me esté escapando algo. De Piñeiro Iñiguez. Sí. Pero después no mucho más, ¿no? Y es cierto, me parece que la producción dedicada al peronismo excede mucho la de las ideas de Perón. Estaría bien hacer uno sobre las ideas históricas de Perón, ¿no? Quiero decir, Perón fue convocado por Ricardo Levene a escribir el capítulo de Historia Militar, o uno de los capítulos de Historia Militar de la Academia Nacional de la Historia, ¿no? Y bueno, varios de nosotros opinamos que la política hacia el pasado del primer peronismo no puede reputarse revisionista, por lo menos sin muchas aclaraciones, y que, bueno, Perón tenía una visión bastante menos heterodoxa de la historia, o aquel Perón tenía una visión mucho menos heterodoxa
del pasado nacional que la que luego se le atribuyó, o que la que luego él mismo construyó cuando se ubicó en una línea histórica a fines de los años 50, que incluía a Juan Manuel de Rosas y algún otro caudillo federal. Pero sí, efectivamente, hay menos de las ideas de Perón, diría yo. Darío, vos opinás una cosa parecida, ¿no? No sé, sí, comparto la apreciación. Me quería enganchar con esto, pues yo te iba a preguntar por debates en el ámbito de la historiografía argentina, y ahí vos estás ya como rozando uno que hubo, ¿no? Medio soterrado sobre las visiones del pasado del peronismo clásico, ¿no? Sí, sí. Y Sí, allí, bueno. ¿algún otro que te parezca importante? A ver, explícitos, organizados y en arena pública, poco. ¿Vos coincidís? Sí, Otros, así soterrados, en lateral. sí, yo creo que sí. Y estaba pensando que probablemente el efecto de poner en el centro la cuestión del revisionismo sea uno de los factores que opaca la discusión, ¿no? Que opaca que opaca el hacerse público de la discusión. Esto sin contar con que, y aquí también en esto que voy a decir, se revela cierta utilidad que puede tener la mirada del historiador de la historiografía. Hay capas de sentido acumuladas. Entonces, las personas que en tiempos del kirchnerismo invocaron un supuesto revisionismo inicial del peronismo, en realidad lo que estaban haciendo es aludir a su propia coyuntura juvenil, que era la de los 70. Entonces, en los 70 sí el peronismo había sido revisionista, de alguno de los varios revisionismos, ¿no? Pero me parece que eso podría adquirir una relevancia, la discusión de la que habla Darío, una relevancia mayor, si uno logra meterlo dentro del otro gran tema que tampoco se libró, tampoco se dio de manera formal. El que yo planteaba de cómo imaginar los combates políticos culturales del 43 al 46 respecto de los 30, donde la polémica sobre cómo leer el pasado argentino sería solo un capítulo del debate político-cultural. Entonces, ahí me parece que nuevamente la coyuntura política presente es la que condiciona fuertemente lo que podían decir unos y otros en ese momento, ¿no? Y lo que podían decir sobre el pasado inmediatamente anterior. ¿Alguna otra? No, ahí yo reconozco mi límite por una cuestión de estar dedicado a leer más cosas del primer peronismo, o de los 30 del primer peronismo, que de los 60. Podría ser, pero también fue muy en diagonal la polémica en torno a la posible periodización de los 60. Quiero decir, una versión Terán contra una versión Claudia Gil. No, Gil no, perdón. La chica del intelectual en Latinoamérica, entre la pluma y el fusil. Hillman. Podría haber ahí, ahora que lo pienso, cuando yo empiezo mis clases referidas a los 60 en los teóricos, arranco hablando de los modos diversos de concebir el periodo 55-75, pero tampoco eso cuajó en una discusión en regla, me parece. Por no hablar de lo que desconozco, yo confieso esto también como un límite personal, ¿no? Yo tengo
un artículo sobre los 70, alguna cosa más por allí en el caso del revisionismo, pero después a mí me cuesta, después de los 70 para aquí me cuesta mucho escribir, me cuesta mucho hacer historia de temas en los que estuve involucrado. Debo reconocer esto como un límite, no me siento cómodo, no es que no me interesen, pero los resuelvo en otra sede. Así que quizá esté perdiéndome alguna discusión que pueda tener que ver con los 80, no lo sé. Bueno, ahí ya vamos entonces cerrando. Te agradecemos muchísimo la presentación, la disponibilidad para el diálogo y bueno, tus posiciones, y bueno, nos vemos mañana a las 18 horas con Javier Trimboli, y bueno, estamos pidiendo siempre al cierre un pequeño aplauso virtual para el expositor, y bueno, en el chat van apareciendo los reconocimientos, y bueno, una vez más, mil gracias, Alejandro, y nos seguimos viendo. Bueno, yo les agradezco a ustedes de nuevo la invitación, la verdad es que la pasé muy bien, así que nada, buen año para todos ustedes. Muchas gracias.